Había un grupo de militantes de Sendero Luminoso. Tal versión nunca pudo ser comprobada y el grupo Colina actuó calcando el estilo de operaciones de escuadrones paramilitares que parieron las dictaduras en otros lugares del mundo. El grupo Colina, que ejecutó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta en julio del 92, fue procesado y condenado por este crimen en el fuero castrense, pero una ley de amnistía aprobada por el Congreso en junio de 1995 posibilitó que Martín Rivas y 7 coacusados obtuvieran la libertad, justo cuando la jueza Antonia Sakicuray iniciaba una investigación judicial por el caso Barrios Altos. Cuando la jueza resolvió que la ley de amnistía no era aplicable a los procesados por la masacre, la Corte Suprema de Justicia ordenó que el caso se archive en otra maniobra más para amparar en la impunidad a los asesinos de Barrios Altos. Era junio de 1995. Unos días después, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó la denuncia por la matanza de Barrios Altos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sobre los hechos de la matanza en sí, y por otro lado sobre las implicaciones de las leyes de amnistía en el caso, ¿no? Entonces este ha sido el objeto de investigación que ha tenido la Comisión Interamericana en el caso y que concluyó con un informe final que la Comisión emitió este año, los primeros meses del año, y en el cual afirmaba la Comisión Interamericana que se habían violado los derechos a la vida, integridad física, libertad individual, garantías judiciales, entre otros derechos. Mientras esto ocurría, ¿qué ha pasado con los sobrevivientes y los familiares de las 15 víctimas de la matanza? Tomás Livias quedó severamente discapacitado como terrible secuela de los disparos que recibió su cuerpo. Pese a la naturaleza traumática de su impedimento físico, Tomás tiene fuerzas para afrontar la vida en su oficio de vendedor ambulante. La lesión, tengo la columna vertebral, afectado la médula espinal por medio de las balas que están en mi columna mismo. Hay 3 balas, todavía no pueden sacarme. Si me sacan esa bala me quedo paralítico total, medicina. Sé que el médico me ha dicho que viva con la bala así. Eugenia Lunasco, viuda del artesano Máximo León León, es también vendedora ambulante y aún sigue viviendo en la quinta del Jirón Guanta. Tiene 7 hijos, uno de ellos presa de parálisis cerebral. Elías tiene 11 años, pero lo alberga el cuerpo de un niño de 5. La muerte de su padre cortó súbitamente las perspectivas económicas que suponían un tratamiento adecuado para su dolencia. Rosa Rojas vive con sus hijas Cristina, de 14, e Ingrid, de 9 años, y una hermana, madre soltera de otras 3 niñas. Rosa las mantiene a todas. Hoy, con esta entrevista, las 6 reviven una historia cuyo recuerdo es una herida abierta y sangrante, difícil de restañar. Mi hija mayor también sufrió bastante en ese año. En ese año sufrió bastante porque ella tuvo 5 años cuando mi esposo la dejó. En las noches era un sufrimiento mutuo, tanto como para ella y para mí, porque yo le mentía, ¿no? Me decía, mamá, ¿dónde está mi papá? No, ya va a venir tu papá, mamita. Y teníamos en ese tiempo un terreno en Huaycán. Y íbamos cada 15 días nomás allá al terreno. Entonces ya no, tu papá se irá a Huaycán, ya va a venir con tu hermano. Ay, mamá. Así la tenía como casi un mes engañándola. En eso me dice, mamá, no me digas mentira, ¿dónde está mi papá? En ese tiempo yo le dije, bueno, hijita, tu papá murió, está en el cielo con Diosito. Cuando a partir que le dije eso, mi hija todas las noches gritaba, llorando acá, pero gritaba, decía, mami,
Mi papá, mamita, tu papito está en el cielo. Entonces mi hija llorando ahorita me decía, Diosito lindo, por favor, mándale a mi papito un ratito, aunque sea. Pedía así ella, porque pensaron que eso le iba a hacer, le iba a hacer realidad, ¿no? Su sueño. Ella siempre quería ver a su papá, aunque sea por una vez. Natividad Condorcahuana y Felipe León viven en Villa El Salvador. Tienen 8 hijos. Los 3 últimos, concebidos después de sobrevivir a la masacre, son Juan, de 6 años, y los mellizos de solo 10 meses de nacidos, Luis Felipe y Silvia Milagros. Tengo 8 hijos. 8 hijos. Sí, en total tengo 8 hijos. Lo cual considero de que, bueno, los 5 mayores son prácticamente huérfanos de padre y madre, porque ya que hemos fallecido, después de haber revivido, hemos tenido 3 todavía. Después del accidente, bueno, después de este matanza que nos ha hecho, de esta masacre, hemos llegado a tener todavía 2 o 3 bebés todavía. ¿No? Lo cual siempre nosotros hemos dicho con mi esposa de que, bueno, ese es de nuevos padres, ¿no? Pero las tribulaciones de los sobrevivientes y de los familiares de los muertos de Barrios Altos pueden ser compensadas moralmente con un debido proceso en el fuero supranacional. En agosto último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Perú que ha acogido la denuncia que interpuso la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en representación de los afectados por los sucesos de Barrios Altos. Este es el primer caso a nivel de la región en el que la Corte Interamericana va a discutir como tema de fondo las implicancias de la ley de amnistía y su compatibilidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos de la región. Hasta ahora, la Comisión Interamericana lo que ha emitido son informes sobre, por ejemplo, la ley de amnistía en Uruguay, la ley de amnistía en Argentina, pero han sido informes de la Comisión que han sido publicados. Nunca pasaron como casos a la Corte Interamericana. Este gobierno, la gente de este gobierno, el señor presidente Fujimori, los congresistas de la nueva mayoría se llenan la boca diciendo, no, los trapos sucios se lavan en la casa, la justicia. Yo no sé si hubiera oportunidad que me tendrían que escuchar, yo diría que por favor no se lo compren toda la palabra justicia. Ellos se han comprado la justicia, ¿no? Para los pobres ya no deja nada, al menos para mí como pobre, la justicia se lo han llevado todos ellos, para mí ya no ha quedado nada, ¿no? Yo quisiera justicia. Lo que busco es eso, justicia, ¿no? Pero como ellos se lo han comprado, ya no queda para mí nada. Lo han tapiado la puerta del Palacio de Justicia para mí y no accedo. Pero gracias a Dios que mi demanda ha ingresado a la Corte Interamericana. Yo pienso que no todo ser humano son como nuestras autoridades acá en el Perú. Yo tengo fe. Quiero creer que tengo fe. Y esa justicia, al menos moralmente, llegará de afuera.